En tecnología ocurre algo curioso. A veces no es el que más ruido hace, sino el que hace el movimiento correcto en el momento exacto. Y hoy Google acaba de mover pieza. Acaba de presentar Gemini 3 Pro. Y lo sorprendente no es su gran potencia, sino de que ha pasado por al lado de sus grandes competidores, como es el caso de OpenAI y Grok, colocándose en la lista de rankings en la primera posición. Porque junto con el modelo han llegado nuevas actualizaciones dentro de Gemini, actualizaciones dentro de Notebook LM e incluso ha incorporado Nano Banana Pro y un nuevo entorno de desarrollo llamado Anti-Gravity. Y en este vídeo te voy a enseñar lo más importante, cómo implementar estas novedades en nuestro día a día, ya sea para trabajar, estudiar o gestionar nuestros proyectos. Empezamos. La gran novedad que ha traído Gemini 3 es la creación de un nuevo IDE, un entorno de desarrollo. Si nos vamos aquí a esta página, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción, le damos a descargar para Windows. Una vez ya lo tenemos descargado, ahora vamos a ejecutar el instalador, accedemos a él, lo ejecutamos, aceptamos el acuerdo, siguiente, 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 instalar. Ya habría acabado la instalación, ahora le damos a finalizar y automáticamente se nos estaría ejecutando. Aquí a la hora de la instalación, muy importante, podemos empezar desde cero o incluso importarnos proyectos de Visual Studio Code, ya que este IDE funciona exactamente igual que el Visual Studio Code. Le damos a siguiente, en mi caso no me voy a importar nada de mi Visual Studio Code, seleccionamos la versión oscura, siguiente, dejamos todo marcado por defecto, le damos siguiente, siguiente. Y una vez hayamos configurado con nuestra cuenta de Google, ya tendríamos por aquí el IDE. Como podemos apreciar, la estética es muy similar a la del Visual Studio Code. Y aquí a la derecha reside la magia de este nuevo IDE, en el cual tenemos un asistente de inteligencia artificial integrado para trabajar en nuestro proyecto o crear un proyecto desde cero. En mi caso, vamos a crear el siguiente proyecto desde cero. Ya tendríamos la aplicación creada. Nos dice que ya ha creado nuestra aplicación web para el restaurante Brasa, las características principales que ya lo ha comentado antes y que podemos ver el resultado en el fichero index.html en el navegador. Y nos comenta que al no tener la versión de pago que no me ha podido generar correctamente las imágenes, pero bueno, aquí ya independientemente de nuestro negocio la podemos generar aparte en Gemini y poder implementarla simplemente en nuestro HTML. Y si le damos aquí a aceptar todo, ya tendríamos por aquí todo el código. Aquí tenemos el fichero index.html, el cual si lo abrimos en la carpeta que nos ha creado, el resultado que nos muestra es este, a falta de las imágenes como ya nos comentaba. Un inicio en el cual nos dice el arte del fuego, experiencia gastronómica premium en carnes a la brasa. Si le damos para abajo, nuestra pasión, es decir, sobre nosotros, nuestra carta, en el cual si paso el ratón por encima tiene elementos flotantes, bastante interesante este tema, y el apartado de contactos y reserva. Aquí vamos a pedirle un cambio. Tenemos nombre, email, fecha, hora y personas. Vamos a pedirle que también nos añada un campo para apellidos. Y le mandamos a nuestro agente de inteligencia artificial el siguiente prompt. Añade un campo de apellidos en el formulario de contacto. Le damos a enviar, aceptamos todos los cambios de todos los documentos que va a cambiar y nos dice que va a cambiar en el index.html, en el view.js y en el controlador.js. Y ya tendríamos el cambio implementado. Si nos vamos a nuestro formulario y le damos a un F5 para refrescar y bajamos, automáticamente ya nos aparece el campo de apellidos. Asistentes de inteligencia artificial como este que estamos viendo es una gran mejora y evolución en el tema del bytecoding. Con esto lo que conseguimos no es simplemente crear una aplicación, sino trabajar sobre una aplicación ya creada, pedirle modificaciones, sin tener nosotros que tocar absolutamente nada de código. ¿Y tú qué opinas de este asistente de inteligencia artificial que modifica el código en el cual estás trabajando, incluso te añade comentarios para saber exactamente lo que significa cada línea? Os leo por comentarios. Otra de la gran novedad que ha traído Gemini 3.0 es el apartado del nuevo Nano Banana Pro, que crea imágenes absolutamente increíbles. Una de las novedades que trae Nano Banana Pro es el hecho de poder aumentar la cantidad de texto en una imagen y que se vea realmente bien. Accedemos a Gemini. Importante marcar el apartado aquí. En herramientas de crear imágenes, en el modelo elegir razonamiento con 3 Pro y le envío el siguiente prompt que os lo dejaré en la descripción. Lo que queremos con esto es que nos cree una pizarra como si estuviésemos en clase
y que nos explique el tema de cómo la IA está transformando el mercado laboral. Y le damos a enviar. En apenas unos segundos ya tendríamos por aquí el resultado. Y podemos dar a ver razonamiento y veríamos el flujo de razonamiento que ha seguido para generar dicha imagen. Vemos una pizarra que se puede utilizar perfectamente y que parece escrita por humanos y siguiendo un flujo de flechas. Tenemos que la IA contra el mercado laboral, transformación y adaptación. Altamente susceptible, las tareas que son repetitivas, predecibles, datos estructurados. Y ahora lo que se valora es el hecho de las habilidades humanas más la inteligencia artificial. Es decir, tenemos un mapa en esta pizarra bastante completo y como podemos apreciar no hay ningún fallo en el texto. Con modelos anteriores sí que teníamos más fallos ortográficos y no lo generaba del todo bien. Incluso este tipo de diseño de decirle que nos exponga una idea en una pizarra es bastante representativo y que podemos utilizar en alguna presentación que tengamos. ¿Qué opináis de que podamos generar con Nano Banana Pro estos diseños tan complejos con tanto texto y que se vea especialmente bien? Os leo por comentarios. Pero la cosa no solamente se queda en crear una pizarra, también podemos generar cómic. Y para ello le vamos a mandar el siguiente prompt que también lo dejaré abajo en la descripción. Crea un cómic de 4 viñetas de cómo la IA reemplazará el trabajo de los oficinistas contables. Y le damos a enviar. Me ha explicado en qué va a consistir las 4 viñetas y luego le he dicho recréalas visualmente. Y aquí tenemos el resultado. Si le damos a ver, no doy abasto, informes trimestrales, 300 correos sin leer, la presentación para ayer, necesito 3 vidas para terminar esto. Tranquilo Paco, el futuro ha llegado. Nuestra IA Omitac 3000 ya ha hecho todo tu trabajo del mes en 0,4 segundos. ¿Todo? Entonces soy libre. Aquí ha repetido un poco el bocadillo. Por fin, tiempo para la creatividad para vivir. El fin de la esclavitud de la oficina. Más rápido Paco. Si el procesador sube de grado más se caen los servidores globales. Sigue abanicándolo. Nuevo puesto de Paco, técnico de refrigeración de manual de IA y soporte emocional del servidor. La verdad que es bastante gracioso. Está bastante correcto el hecho de que me haya generado las 4 viñetas y el texto perfectamente. Con esto a lo que voy es que ya una persona que se dedique a crear cómic no tiene mucho sentido. Me explico, porque con esto si ya tenemos una idea en nuestra mente o le podemos pedir a la IA que nos genere una idea de cómic, la propia IA después se puede encargar de generar las viñetas, incluso los bocadillos como vemos por aquí por pantalla. Decidme qué opináis de este aspecto, os leo por comentarios. Quería comentar antes de nada, de que me lo pongáis en comentario, podemos generar hasta 5 imágenes con Nano Banana Pro al día. Lo que podemos hacer, como yo estoy haciendo en este caso, es cambiarme de cuenta de Google y puedo seguir generando otras 5. Para el siguiente caso de uso que vamos a ver con Nano Banana Pro, me parece bastante interesante, sobre todo para el aspecto de que si estáis construyendo una vivienda, si sois arquitecto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Le pasamos un plano, que aquí he buscado un plano 2D de una casa, es decir, de un salón, y le pedimos lo siguiente: haz una representación realista de cómo se vería este salón desde un ojo humano, sé lo más detallista respetando la distribución del plano 2D que te adjunto, y le damos a enviar. Y ya tendríamos el resultado por aquí. Pasamos de un plano 2D al interior de una casa. Vemos que el sofá está enfrente del televisor y a la derecha y vemos que tenemos la mesa con las 8 sillas. Si vemos el plano, aquí vemos que hay 3 sillas a cada lado, incluso podemos poner una segunda. Y aquí tendríamos el sofá con el televisor enfrente. Y tenemos aquí el espacio abierto que comunica con la cocina. Y efectivamente, si lo vemos en el plano, aquí tenemos un espacio abierto que comunica con la cocina. La verdad que es impresionante, pero podemos ir un paso más allá y pedirle: haz un rediseño del interior para que sea minimalista, moderno y con LED en el techo. Y le damos a enviar. Y aquí tendríamos el cambio aplicado. Es decir, acaba de aplicarle los LED en el techo como le he pedido. Os voy a poner el ejemplo de cómo podemos pasar de esta casa para decirle que queremos el sofá de color azul. Le pasamos lo siguiente: cambia el sofá a uno azul de cuero y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Vemos que mantiene toda la distribución y todos los elementos que ya había y me ha cambiado el sofá a uno azul de cuero. Con esto podemos enviarle fotos de nuestro propio salón para saber qué elemento puede quedar mejor o peor en la decoración de nuestra casa. ¿Cómo veis de potente esto de cara a un arquitecto
o incluso de vosotros de que podáis transformar vuestras habitaciones, vuestras casas sin tener que estar comprando sin saber si va a quedar bien o mal. Os leo por comentarios. La siguiente gran novedad nos la encontramos dentro de Gemini, que si accedemos aquí al apartado de herramientas vemos que hay una nueva, que es el caso de diseño visual. Esto lo que nos va a devolver es la información que nosotros le pidamos de una forma visual más llamativa que si fuera en formato texto plano. Para comentar esta nueva herramienta vamos a ponerla a prueba con 3 casos diferentes. El primer caso, les voy a mandar este prompt que os lo juntaré abajo en la descripción, y lo que necesito es entender cómo funciona una placa solar para calentar el termo de agua de una casa, y le damos a enviar. Y por aquí ya tenemos el resultado. El sistema solar utiliza captadores instalados en el tejado, el proceso paso a paso, los componentes clave del sistema ACS, un esquema de una instalación tipo circulación forzada, y aquí en este esquema vemos por dónde entran los rayos de sol y cómo llega a calentar el agua del termo. Este siguiente caso de uso me parece muy interesante a la hora de realizar un viaje. Le vamos a mandar el siguiente prompt, en el cual yo quiero realizar un viaje a Japón en 10 días y quiero que me organice una ruta de los monumentos que considere importante de visitar, y sobre todo que dependiendo del día y de los monumentos que vaya a visitar, que me recomiende sitios con buenas valoraciones para comer, y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado visual. Sí que es cierto de que no me acaba de terminar de cargar el tema de la vista previa de las imágenes, pero la aplicación en sí ya la tendríamos. Aquí tenemos Japón Gourmet en 10 días, y el día 1 en Tokio tradicional y templo rojo. Nos recomienda que visitemos el templo este, que si le damos a ver en el mapa automáticamente se nos amplía para saber dónde está la ubicación, y como sitio para comer nos recomienda este, que si le damos a ubicar está prácticamente al lado, es decir, aquí en la camarita roja tendríamos el templo y el sitio para comer estaría prácticamente al lado, y tiene un total de 11.000 reseñas y una valoración de 4,8 sobre 5. Si nos vamos al día 2 cambia por completo la ubicación, día 3, día 5 el bosque bambú y otro sitio para comer, si le damos a ubicar se nos amplía en el mapa ya que tiene conectividad con la propia herramienta de Google Maps. El día 6 sería en Kioto, día 7 tenemos Nara, 8 Osaka, día 9 Osaka Castle y día 10 volveríamos a Tokio. También ofrece aquí arriba a la derecha un apartado de tips de viaje. Nos recomienda que en el transporte utilicemos la tarjeta del pass de 7 días que vale la pena. Luego en etiquetas de restaurante no se deja propina, y muchos sitios populares requieren reserva o tienen filas largas. Y la conectividad reserva un pocket wifi o SIM antes de llegar. ¿Qué opináis de cara a un viaje que os lo organice de esta forma? Sí que es cierto que lo podríamos enfocar para que visitemos más monumentos en un mismo día. Otra utilidad en la cual le podemos sacar uso a esta herramienta de vista dinámica es en el apartado de pasarle documentos PDFs extensos. En mi caso voy a pasarle uno de biología celular, pero le podéis pasar uno de vuestros apuntes de lo que estéis estudiando, de vuestras oposiciones o de lo que queráis. Le vamos a mandar el siguiente prompt: necesito aprender de forma rápida y fácil este documento, y le damos al más, subir archivos, y le adjuntamos nuestro PDF. Una vez adjuntado ya simplemente sería darle a enviar. Y ya tendríamos por aquí el resultado. Vemos que tenemos domina la biología celular, una introducción, una línea del tiempo clave, un apartado 2 que sería la frontera, la membrana plasmática. Si le damos aquí a composición se despliegan los elementos, esto de aquí de la derecha. El apartado 3 y 4 que sería la fábrica celular, todo como podemos apreciar de una forma muy visual, muy simplificada y bastante fácil de aprender. Un apartado 5 que sería la transformación de energía, diferenciada entre solo plantas y las mitocondrias, y el punto 6 que es el núcleo, que si le damos aquí rápido tenemos una pequeña autoevaluación que si los vamos rellenando nos dice la respuesta correcta y la respuesta incorrecta. ¿Cómo de potentes veis esta función para transformar un PDF bastante extenso en algo simple y fácil de aprender? Os leo por comentarios. Otra novedad que quería traer en este vídeo es en el apartado de Notebook LM, las 3 nuevas funciones que han incorporado. Pero como podemos ver por pantalla lo he intentado, pero no sé si os pasa a vosotros, pero que si me voy aquí al apartado de infografía me pone no disponible de momento, pero estamos trabajando para que vuelva a estarlo. Así lleva ya 2 o 3 días y no encuentro información de que si los van a desbloquear o simplemente está para los usuarios de pago. Por eso hasta el momento no he comentado nada de Notebook LM.
En cuanto esté disponible haré un vídeo dedicado para estas novedades. Y también quería saber si os gustaría que dedicara un vídeo solamente a hablar y utilizar Antigravity. Os leo por comentarios. Cada herramienta nueva abre una puerta, pero tú eres quien decide a qué puertas quieres acceder. Si este vídeo te ha ayudado a comprender cómo utilizar estas nuevas funciones de Google, me ayudarías mucho hypeando este vídeo, suscribiéndote y activando la campanita, para no perderte los próximos vídeos de las novedades que vayan saliendo. Y recuerda algo, en un mundo que cambia cada día, la ventaja no es adelantarse al futuro, sino atreverse a construirlo.